Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en estas conferencias que ya son tradicionales desde hace varios meses. Comentarles acerca de la evolución que está teniendo el estado de Tlaxcala en cuanto a la pandemia de COVID-19, cuáles son los números que tenemos y sobre todo las acciones que se seguirán tomando. Cabe comentar que hace unos minutos, hace unas horas, tuvimos sesión del Consejo Estatal de Salud, la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud en este año 2021, en la cual se van a tomar medidas y puntos importantes, y sobre todo eso ante la inminencia de que Tlaxcala en los próximos días pasará al semáforo epidemiológico de color anaranjado. Comentarles que al día de hoy Tlaxcala tiene un poco más de 13.860 personas confirmadas como positivos en todo el histórico de los meses que llevamos en pandemia, y desgraciadamente estamos sumando un número de 1.820 personas fallecidas. Eso es algo que sigue tomando importancia para que reforcemos medidas para disminuir el número de contagios y para que podamos tener una mejor contención de la enfermedad de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en el estado de Tlaxcala. El panorama epidemiológico es el actual, es la evolución que estamos teniendo y es la evolución que se está presentando en el estado de Tlaxcala. Comentarles que en el mes de junio nuestro pico más alto, en la primera ola de la pandemia, llegó a ser 2.3 veces, 2.5 veces más alto en el mes de enero. En enero, en la segunda semana de enero, fue cuando presentamos tal vez el pico más alto de toda la pandemia en lo que llevamos desde que inició el primer caso positivo en Tlaxcala. Se presentó un número considerable de casos positivos, y esto está relacionado y se relacionó en todo momento, tal como lo veníamos comentando: 1, con la temporada de frío; 2, con la movilidad que existe en esas fechas, porque en las fiestas decembrinas sabemos que hay muchas reuniones familiares, hay más recursos económicos, lo cual condiciona movilidad, y la fecha de 24 de diciembre, 31 y 1 de enero, así como 6 de enero, fueron muy importantes en cuanto a movilidad, y eso se reflejó en la segunda semana del mes de enero. Sin embargo, en la tercera semana presentamos ya un descenso importante, 28.9%, lo habíamos comentado en la semana pasada, y en esta semana epidemiológica, la cuarta, que termina el día de mañana se cierra como tal la semana, tenemos esta evolución, lo cual esperamos que siga marcando un descenso considerable en el número de contagios en el estado de Tlaxcala. Sin embargo, eso no es un dato como para que podamos cantar victoria, al contrario. Lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas, porque hay que evitar tener repuntes. Sabemos, como ya se había comentado, que los segundos repuntes o los repuntes son mucho más complicados. Llevan mucho más decesos y llevan mucho más enfermos. Lo que tenemos que evitar es un rebote o un fenómeno de rebote y tener un tercer repunte. Una tercera ola va a llevar todavía muchos más muertos y puede llevarnos a muchos más problemas y riesgos en la salud pública del estado, de las personas en el estado. Por lo mismo, y como ya lo hemos comentado en innumerables ocasiones, las medidas de contención, las medidas de protección reales en este momento y más importantes siguen siendo lavado de manos, distanciamiento social, uso de cubrebocas, el estar frecuentemente limpiando las superficies, y si no tenemos a qué salir a la calle, que salga solamente una persona para hacer tanto compras como abastos. Importante comentar que la estrategia de brigadas, sobre todo la brigada epidemiológica más importante que tenemos, que es Tlaxcala, que se llama Brigadas Cuídate, que está encaminada a la toma de muestras de PCR y a la entrega de tratamientos TNR4, llevamos cerca de 97.800 acciones. Es importante comentar que esto nos ha permitido cortar cerca de 450.000 cadenas de contagio, que es equivalente a un poco más de la mitad de la población objetivo. No hablamos de la población total, sino la población objetivo para COVID-19 y la que tendría más riesgos en el estado de Tlaxcala. En cuanto a la estrategia de brigadas municipales, las brigadas municipales suman ya 601.356 personas informadas en cuanto a síntomas de COVID e influenza. Era importante destacar esto porque hasta el momento
no tenemos ningún caso de fallecimientos reportados por influenza en el estado. ¿Qué ha sido o cuál ha sido la causa? El distanciamiento social y el uso de medidas de protección. Eso habla de que no ha sido como lo esperábamos o no ha sido como creíamos que la influenza podía ser todavía más dañina que COVID-19. COVID-19, la enfermedad causada por SARS-CoV-2, es todavía mucho más intensa de cuidado y de riesgo que la propia influenza H1N1. En cuanto a las brigadas jurisdiccionales que están encaminadas a darles atención a las personas más vulnerables, llevamos 9.568 acciones, y de las brigadas Tlaxcala se cuida, encaminadas a comercios, para vigilar que existan las medidas de contención, de sana distancia y de sanidad en todos los comercios en el estado. Se han hecho cerca de 31.300 visitas, lo cual implica que podemos tener una contención en este nivel cercana al 40% de toda nuestra población objetivo. En resumen, lo que podemos decir es que Tlaxcala suma 741.009 acciones, 740.009 acciones encaminadas a disminuir los contagios, los estragos, las consecuencias y la atención. En este punto es aumentar la atención a las personas que requieren un manejo o algún cuidado por COVID-19. Fue importante incluso en los momentos más importantes de contagio, en los que teníamos un porcentaje todavía considerable de capacidad hospitalaria, tuvimos que hacerlo todavía más considerable y más importante. ¿Qué se hizo? Se reconvirtió el Hospital Comunitario de Contla. En su característica, este no recibe pacientes de primera vez, recibe pacientes que se están recuperando de los hospitales hermanos, que son San Pablo del Monte, Huamantla y Nativitas, pacientes que nosotros consideramos amarillos, que ya se están recuperando, que incluso salieron de intubación o que no requirieron intubación, y que los referimos de estos hospitales y los trasladamos a Contla para que terminen y culminen ahí su tratamiento con oxígeno y con medicamentos, y puedan después ser egresados a casa. Contla en este momento no presenta ninguna mortalidad y un alto índice de egresos precisamente por este caso. Por esto es que Contla no recibe pacientes de primera vez. Los pacientes de primera vez son atendidos en los hospitales generales Nativitas, San Pablo del Monte y Huamantla, como ya lo había comentado. Algo que vale la pena destacar es que ante la evidencia de los datos clínicos que presenta el paciente enfermo de COVID-19, sabemos que sus estragos son a muchos niveles y no solamente a nivel pulmonar. Uno de los estragos en agudo más importantes, más comunes, más fuertes y los que tenemos que atender es la insuficiencia renal aguda que presentan muchos pacientes positivos a COVID-19. Es por eso que hemos puesto en funcionamiento la única unidad en su tipo en el estado y seguramente en la región, que es hemodiálisis para pacientes positivos a COVID-19, exclusivamente positivos a COVID-19 en el estado, y esta se encuentra en el Hospital General de Huamantla. Y si las necesidades epidemiológicas lo ameritan, también tendremos que poner alguna en el Hospital General de San Pablo del Monte. En conclusión, tenemos que hablar que la medida de contención más importante sigue siendo el autocuidado, sigue siendo el cuidado personal. Sin embargo, de los lotes de vacunas que nos han llegado al estado de Tlaxcala, las que específicamente se aplicaron dentro de la Secretaría de Salud fueron 4.180 dosis. De esas 4.180 dosis se dividen en hospitales reconvertidos para Red IRAG, 2.026 dosis. En hospitales generales y de especialidad, 1.488 dosis. Hospitales comunitarios aplicaron 273 dosis para el personal y a los centros de salud urbanos, 393 vacunados. Centros de salud urbanos. Todo esto es personal de primera línea que está atendiendo pacientes de población general y pacientes COVID, tal como los lineamientos federales lo marcaron. En cuanto a la otra estrategia que tenemos enfocada para acercar los servicios de salud a la población, que es Ruta por tu Salud, se han visitado 13 municipios y se han dado más de 60,000 atenciones a pacientes.
Esto es para reforzar las medidas que se están haciendo por los centros de salud, ya que se encuentran activos. Sin embargo, sabemos que muchas veces la población no acepta o no quiere recibirse de atención en los centros de salud o en los hospitales por temor de contagio. Esto no es necesariamente cierto. Los centros de salud y los hospitales tienen programas de desinfección, limpieza y sanitización constantes, donde el riesgo de contagio es mínimo. Sabemos que la mayor parte de los riesgos de contagio se encuentran en el transporte público, en las reuniones privadas que no son o no tienen medidas de sanidad y sobre todo en las grandes concentraciones de personas. El ejemplo clásico son los tianguis. Es por eso que se decidió el día de hoy por parte del Consejo Estatal de Salud, donde participan instancias municipales, federales y estatales, que se prolonguen las medidas de restricción a la movilidad actuales hasta el día 15 de febrero. Las vamos a ampliar 15 días más independientemente de si cambiamos en el semáforo epidemiológico, como lo he comentado, que inminentemente puede ser de color anaranjado. Lo oficial será determinado hoy por parte de la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, nosotros con la tendencia que llevamos estamos previendo que esta situación se puede presentar. Como segundo punto que se acordó en el Consejo Estatal de Salud el día de hoy es suspender los carnavales en todos los municipios del estado. De forma agregada, se determinará y se determinó la ley seca en el estado de Tlaxcala los días 12, 13 y 14 de febrero. Esto con la finalidad de tener un control durante esa fecha, que es importante en cuanto a movilidad, y tener un mayor control epidemiológico. Asimismo, se cerrarán los moteles en esas mismas fechas, del 12 al 15 de febrero. Se cancelará el cobro de impuestos al hospedaje hasta el 30 de abril, esto con la finalidad de mejorar las condiciones económicas en el estado y de promover, o se suspenderá también el pago de 3 meses, enero, febrero y marzo, de los créditos de programas de protección al empleo y al ingreso familiar, en el caso de FOMTLAX. Asimismo, se ampliará el plazo sin costo de la entrega de programas internos de protección civil de empresas, negocios y fábricas hasta el día 3 de marzo. Todas estas últimas medidas están encaminadas a mantener el equilibrio económico, así como el equilibrio sanitario en el estado de Tlaxcala. En cuanto a las medidas sanitarias, es importante comentar, si ampliamos 15 días más la restricción que se viene presentando en el estado de Tlaxcala, seguramente nos permitirá tener un mayor control y una mayor disponibilidad de camas hospitalarias. En este momento tenemos una disponibilidad del 30% de camas, pero con la previsión de que tendremos un gran número de altas entre el día de hoy y mañana. Eso ya lo podemos prever, lo cual nos podría dar un 35% de capacidad hospitalaria libre y útil. Y eso nos permite tener una mayor contención. Importante, independientemente de la disponibilidad hospitalaria, el autocuidado tiene que seguir siendo la base para disminuir los números de contagios. Una sola persona que se complique, una sola persona que fallezca, es una persona que nos interesa y que tenemos que evitar que esto suceda. Sabemos que el uso indiscriminado de otros medicamentos e incluso de oxígeno sin una terapia correcta o sin una indicación precisa puede no ser necesariamente benéfico, por lo cual exhortamos a la población a que sigan recibiendo atención médica en los centros de salud, en los hospitales, si es que así lo requieren. Por nuestra parte, es todo en contraexposición. Me gustaría ceder la palabra para el coordinador de la COEPRIS y nos pueda dar un panorama acerca de las actividades que ellos han realizado en los últimos 15 días y que seguramente sirvieron para tener una disminución en los números de contagio. Por favor, coordinador. Muchas gracias, señor secretario. En primer término, saludarlo, agradecerle la oportunidad de tener este diálogo con los medios de comunicación, al igual que saludar a la doctora Eli Cuecuecha, quien es la jefa de epidemiología. Muchísimas gracias, estimada doctora, y saludar con todo respeto a las representantes y los representantes de los medios de comunicación. Anunciarles que efectivamente se han dado a conocer nuevos componentes de los lineamientos establecidos por el Consejo Estatal de Salud y comunicarles que estaremos implementando operativos, tanto la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Decirles también que nosotros tenemos un operativo permanente respecto a la suspensión de eventos masivos, la cual hemos ejecutado desde el fin de semana anterior, durante esta semana, y que por supuesto el día de hoy tendremos un redoble de esfuerzos a partir de los eventos que puedan surgir el día viernes, sábado y domingo. En estos operativos de suspensión de eventos masivos, agradecer siempre la participación de diferentes instituciones, tanto del gobierno federal, estatal y los gobiernos municipales. Hacerle el comentario, señor secretario, medios de comunicación, que la comunicación permanente con las autoridades municipales ha rendido frutos exitosos. La comunicación entre ellos y nosotros nos ha permitido no solo captar denuncias, sino poderlas atender de manera eficiente. Quiero comentarles que en estos operativos participa de manera muy activa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Guardia Nacional, la 23ª Zona Militar, la Coordinación Estatal de Protección Civil y por supuesto el personal sanitario de la CUEPRIST. Durante esta semana atendimos aproximadamente 200 denuncias en coordinación con los ayuntamientos, con las presidencias municipales, en las cuales se atendieron la desactivación de reuniones de menos de 50 personas, fueron atendidas por las autoridades municipales, y las que se encuentran con mayor concentración de personas se acude en esta volanta que les comentaba hace un momento, conformada por las instituciones que enuncié. Nosotros seguimos actuando de forma respetuosa, privilegiando el diálogo con las personas que organicen estos eventos en los cuales en este momento no existen condiciones sanitarias para celebrarse, y bueno, pues tenemos fundamento en la Ley General de Salud. La semana anterior, en el operativo de fin de semana, acudimos a 20 municipios y desactivamos 20 reuniones masivas. Esto nos hace, como comentaba hace un momento, el que hoy esta brigada pueda redoblar sus esfuerzos en este operativo. Decirle, señor secretario, que también por supuesto nos sumaremos a las nuevas líneas que ha dictado el Consejo Estatal de Salud. Se implementarán operativos, como siempre, privilegiando el diálogo y el respeto de todos los derechos de las personas. Y agradecerles mucho a todos ustedes con la participación de la cobertura de estos eventos, y decirles, a manera de recomendación a la ciudadanía, en primer término, no asistir a eventos masivos que por sí mismos ponen en riesgo la salud personal, la salud familiar y la salud de la comunidad. En segundo lugar, no organizar estos eventos donde, aparte de poner en riesgo el patrimonio invertido en la realización de los mismos, también están poniendo en riesgo la salud de todas las personas que acuden a estos. Y por último, ayudar a disminuir la cadena de contagios. Es a partir de las decisiones personales el que nosotros podamos tener una colaboración directa con el poder abatir los contagios de nuestra familia y de nuestra comunidad. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, comisionado. Por nuestra participación es todo. Damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, damos el uso de la palabra a Jorge Alcántara de Infortlax. Dos preguntas, señor secretario. La primera, Tlaxcala en el ámbito de la media nacional, en cuestión de casos positivos y de defunciones, ¿cómo se encuentra? Esa es la primera. La segunda, el presidente municipal de El Carmen Tequesquitla señaló que la Secretaría de Salud estaba desmantelando el hospital municipal que tienen ahí en El Carmen. ¿Qué hay sobre esto, doctor? En este caso me gustaría empezar por la última pregunta. En cuanto al hospital, es un hospital comunitario dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, con presupuesto de orden federal también. Eso no lo puede desmantelar nadie. No es un hospital municipal, es un hospital perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado. En segundo punto, comentar, no estamos desmantelándolo. Ante un número creciente de contagios, lo que nosotros tenemos que hacer es dar respuesta a la atención de pacientes. Esa es nuestra prioridad como sector, como gobierno, como ciudadanos y como funcionarios. Ante esta situación, lo que hemos pedido es el apoyo de todos los alcaldes para que nos ayuden a contener en sus espacios públicos y dentro de su ámbito de responsabilidad la movilidad de las personas, para también disminuir el número de contagios. Agradecemos a todos ellos que nos han apoyado de forma muy puntual. Sin embargo, no lo hemos desmantelado, sigue teniendo una atención
de urgencias y sigue teniendo atención básica. Lo hemos diseñado, lo hemos reorganizado de acuerdo a lo que presentaban en cuanto a estadísticas, consultas otorgadas y servicios prestados. Se sigue teniendo atención puntual para que en caso de ser necesario tengamos que trasladarlo a un hospital resolutivo, que es el Hospital Regional de Apizaco o el Hospital General de Tlaxcala. En caso de padecimientos obstétricos, al Hospital de la Mujer o en el mismo hospital regional, y en caso de padecimientos pediátricos, al Hospital de Infantil. Hemos tenido que reforzar estos 4 últimos hospitales que he comentado, porque necesitamos darle atención a la ciudadanía tlaxcalteca que no necesariamente tenga padecimientos de COVID. Y aquellos que necesitaban atención de COVID, necesitábamos ampliar nuestra capacidad hospitalaria, la cual tiene que darse ante la ausencia de recursos humanos, que no han sido por falta de contratación, sino por falta de presencia de los mismos. No hay la cantidad de recursos humanos suficientes, o no existía en el país antes de la pandemia, y después de la pandemia estamos viviendo los estragos de lo mismo. Tomar en cuenta que el personal de salud son ciudadanos y que este personal de salud también se ha visto mermado por la enfermedad, se ha visto mermado por sus propias patologías de base, y no ha sido con la intención de desmantelar nada, porque nosotros no tenemos la forma de desmantelarlo, simplemente reestructuramos los servicios de acuerdo a las facultades que tenemos como Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala. En cuanto a la primera pregunta, estamos dentro del porcentaje de la media nacional en cuanto a número de contagios, y en cuanto a número de funciones, esto siempre será aplicado dependiendo del tamaño de cada población. Estamos por debajo de la media nacional, sin embargo, esto no es un tema de ganancia, al contrario, nosotros buscamos que cada uno de estos indicadores sea lo más preciso posible, porque no nos interesa tener datos vacíos. Lo que queremos es tener una contención real, que cada ciudadano en Tlaxcala sienta que realmente se está dando la atención. Sabemos que ha habido deficiencias en muchos aspectos y a muchos niveles. Hemos estado en coordinación con el ISSSTE para tratar de cuidar y de limar todo tipo de problemática que tengan, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la propia Secretaría de Salud. No hemos visto casos en Tlaxcala donde haya pacientes que se quedaron en las salas de urgencia muertos, o en las salas de urgencias, en las salas de espera, sin una atención al menos oportuna. Sabemos que existen, como muchos otros casos, pacientes que llegan extremadamente complicados, y que su misma característica ha condicionado que tengamos que ofrecer muy poco al momento de su arribo a una institución hospitalaria. Sin embargo, eso es a lo que vamos en el llamado a la sociedad, para que reciban atención médica oportuna y para que tengan cuidados personales como el lavado de manos o el uso de cubrebocas. Damos la palabra a Selene Sosa, de Gente TLX. Muy buenas tardes. Bueno, 2 preguntas. La primera, a nivel nacional, la Asociación de Escuelas Particulares ha anunciado que tienen una firme intención de reanudar clases presenciales en febrero. ¿Habrá alguna intervención por parte de ustedes? Y la segunda, si se han presentado casos positivos en niños en el estado de COVID-19. Sí, se han presentado casos positivos. En sesiones pasadas hemos platicado acerca de esa casuística, iban un poco más de 30 incluso. Hablamos no solo de niños, sino menores de edad. Algunos tuvieron repercusiones importantes y lo hemos comentado, ha sido por sus problemáticas o sus enfermedades de base. Es bueno comentar que tienen la intención de reintegrarse. Sin embargo, en este momento, lo que nosotros podemos decir como sector es que esa decisión también tendrá que ser valorada, evaluada y sobre todo aprobada por el Consejo Estatal de Salud, ya que en este momento en el estado de Tlaxcala no existen condiciones para regreso a clases presenciales. Continuamos con Fernando Díaz, de CAX Informativo. Buenas tardes, secretario. 3 preguntas. ¿No considera usted que se pone en riesgo al cambiar el semáforo a naranja, ya que estando en semáforo rojo la ciudadanía no ha entendido o no ha reaccionado como debería de ser el riesgo que tiene esta pandemia? La segunda es, habla de un 30% de camas disponibles. ¿A dónde están estas camas? Ya hay que denunciar por parte de la ciudadanía que no encuentran camas.
Y la tercera es para el comisionado. ¿A dónde puede denunciar la ciudadanía reuniones o fiestas, apertura de bares, que es lo que se da cotidianamente en las grandes ciudades del estado? Gracias. Bien, comisionado, si gusta comentar. Muchas gracias, señor secretario. Don Fernando, es una pregunta muy interesante, la cual agradecemos, derivado que podemos establecer cuáles son los medios de comunicación idóneos para efecto de poder enterarnos sobre alguna reunión masiva a desactivar. En primer término, comentarle que tenemos la disposición del 911 para que ahí se puedan realizar las denuncias pertinentes y que también tanto la Coordinación Estatal de Protección Civil como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estamos muy atentos de las denuncias que se realicen a través de nuestras redes sociales y de nuestras líneas telefónicas. Es muy importante que nosotros podamos tener el conocimiento a partir de la inquietud de la ciudadanía para que nosotros podamos desactivar estos eventos. Recordarles a todos y aprovechando este espacio de comunicación con ustedes, decirles que es muy importante que nosotros no realicemos eventos de carácter masivo. No existen condiciones sanitarias para ello, independientemente de la migración del color del semáforo epidemiológico. Es muy importante seguir cuidando la salud personal y la salud de la comunidad. Estamos atentos a ellos, don Fernando. Gracias por su pregunta. Bien, gracias, comisionado. En cuanto a la primera pregunta, consideración. Lejos de consideraciones, la Secretaría de Salud tiene que actuar en base a programas, indicadores, metas y datos que tenemos de forma tangible. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que, pese a estar en semáforo anaranjado, la mayor movilidad se presentó. Se tendrían que reforzar medidas y se reforzaron. A todos los niveles tendríamos que actuar. El nivel más importante, el que más control nos va a dar, es el nivel social. El nivel social es muy importante y tenemos que entrar en la conciencia social. No hay ninguna medida restrictiva que haga o que supla el que una persona decida lavarse las manos. No existe una medida restrictiva el que supla que una persona decida utilizar el cubrebocas subiéndose a un transporte público. Y lo podemos amonestar en ese momento. Sin embargo, va a haber un segundo momento donde no lo haga y sigue siendo el mismo riesgo sanitario. Es por eso que nosotros hemos apostado a que, independientemente del color del semáforo, que sabemos que es de un orden federal y está encaminado a reaperturas económicas, nosotros lo que estamos buscando es mantener un control social lo más continuo posible. Sabemos que dependemos, y como lo he dicho muchas veces, todas las pandemias se controlan no por una acción médica y mucho menos por acciones específicas de contención y sobre todo de coacción. Se controlan por una actividad social en la que se toman conciencia. Todas las pandemias en el mundo, no solamente COVID-19. El mayor control va a depender de la ciudadanía. Es por eso que consideraciones no podría emitir, porque estaría yo fuera de una realidad. En cuanto a la disponibilidad, ¿dónde se encuentran las camas? En los 3 hospitales reconvertidos y en Contla. Sabemos que durante la etapa más crítica de la pandemia hubo personas que llegaron juntas a los servicios de urgencias y ahí fue donde se les dijo o se comentó que tenían que esperar algún momento. Sin embargo, el filtro de urgencias, recordémoslo, en todos los hospitales, en todos los servicios sanitarios, no solamente en Tlaxcala, sino en México y en el mundo, son el primer filtro de entrada para un hospital. Es posible que se vieran saturados en algún momento y sobre todo en algunas noches de las más complejas, saturados nuestros servicios de filtro de urgencias, mas no así las camas hospitalarias. La persona que pasa el filtro de urgencias es cuando se le va dando entrada a los hospitales y a las camas hospitalarias, que muchas veces son las que reportamos. Por eso es que pudiera ser la distorsión entre la percepción de si hay ocupación o no hay disponibilidad. Lo que vamos a agilizar es que los servicios de urgencias sean todavía más eficientes. Sin embargo, tomemos en cuenta, ningún servicio de urgencias estuvo capacitado como para lo que en algunas noches se vivió en el hospital regional, donde llegaron 25 o 30 pacientes en una sola noche. Eso es una situación muy compleja y que generó seguramente mucha movilidad y en algunos casos alguna percepción que no fuera la óptima. Tenemos que mejorarlo. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? También con la ayuda social. Si hay menos números de contagios, seguramente va a haber menos personas que requieran de atención hospitalaria. Cerca de 45 camas.
Continuamos con Aldo Romero de Cuadratín. Secretario, buenas tardes. Dos preguntas. La primera es saber en qué porcentaje ha disminuido el número de contagios en esta semana epidemiológica número 4. Y la segunda es, desde principios de esta semana se ha registrado la concentración de al menos 400 migrantes en un reconocido albergue del municipio de Apizaco. Saber si la Secretaría a su cargo ha prestado atención a estas personas aplicando pruebas PCR para detectar posibles contagios. Nosotros hemos estado apegados a todos los manejos que se les están dando o a todos los manejos que se les van a dar. Sabemos que no solamente la Secretaría de Salud es la encargada de ese manejo y de esa contención. Sí hemos estado pendientes de la posibilidad de algún brote, sobre todo porque sabemos que han estado en constante movimiento. Y sobre todo vamos a tener la contención en caso de que se presentara alguno. Como tal encargados no somos, sin embargo sí hemos estado vigilantes. En cuanto a los porcentajes, lo que tuvimos de disminución la semana pasada con respecto del punto más alto fue 28.9% de descenso. Como ven, la gráfica que tenemos, la barra roja de la semana 4, nos muestra un descenso todavía mucho más importante. Sin embargo, no se ha cerrado ese día. Aún nos falta sumar lo que hoy salga y lo que mañana salga. Nos faltan 2 días. Sin embargo, por tendencia, suponemos que va a ser mucho menor que el de la semana pasada. Y entonces ya nuestro descenso puede ser cercano al 35%, que en alguna vez comentamos que podría llamarse como descenso sostenible en una curva. Ese descenso ya nos puede marcar una tendencia epidemiológica más precisa. Sin embargo, no pudiéramos emitir comentarios reales hasta no cerrar con los números del sábado por la noche. Continuamos con Carla Muñetón del Sol de Tlaxcala. Hola, secretario, buenas tardes. Es preguntarle, no sé si pudiera hablarme un poquito más del tema de los pacientes con insuficiencia renal. Aproximadamente cuántos son los que están en esta situación y de cómo es que está funcionando en este momento lo que usted comentaba de atenderlos en Huamantla. Sí, lo que pasa es que el COVID-19 o la enfermedad de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, dentro de sus complicaciones que hemos dicho, no son solo pulmonares. En algunas personas les deja secuelas pulmonares, fibrosis, algún tipo de restricción pulmonar. En algunas otras personas genera insomnios, genera alteraciones neurológicas. En otras personas genera problemas en el sistema retículo endotelial, ¿cuál es este? Hígado, vaso, páncreas. Y por defecto también genera problemas a nivel renal. Los problemas a nivel renal se clasifican de 2 grandes grupos, agudos y crónicos. Los pacientes con COVID-19 generalmente tienen problemas agudos, solo que en su caso estos problemas agudos se pueden tratar con hemodiálisis portátiles que se llaman prismas. En el caso de Tlaxcala lo que hemos decidido es, ya que teníamos un área habilitada para Huamantla, utilizar programas fijos, que son todavía mucho más eficientes que los programas portátiles para filtrado de hemodiálisis. Y es por eso que empezaron a funcionar. No existe como tal un número o una casuística como los enfermos crónicos. ¿Por qué no existe como los enfermos crónicos? Porque solamente se va a dar el caso en el que algún paciente de COVID tenga la complicación renal, se le va a dar la atención en Huamantla. Por otro lado, secretario, hablaba también hace un momento de los hospitales. En el caso del hospital infantil, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es el mecanismo cuando detectan un caso de algún niño infectado? ¿Se atiende ahí? ¿Se canaliza? ¿Cómo es esta situación? Dependiendo de la edad, en el hospital infantil se tiene un área donde puede darse la atención a los niños específicamente, y si rebasan tanto peso como alguna edad específica, se trasladarían al hospital de Nativitas. No ha sido el caso así. La mayoría de los hospitales han sido contenidos en el propio hospital infantil porque su infraestructura nos ha permitido tener un área en ese lugar. ¿Cuál es el peso y la edad que tienen que tener los niños? Arriba de 20 kilos. O sea, dependiendo de eso se determina si se queda en un lugar o en otro, o la edad. Continuamos con Sergio Espinosa del Imparcial. Secretario, muy buenas tardes. Saber en medida de lo posible si su oficina avala la entrada en operación de una clínica COVID en un conocido edificio aquí en la capital y cuáles serían los alcances de la misma, señor.
Y el segundo tema, ¿se podría confirmar el deceso de un trabajador de la salud a pesar de haber recibido la vacuna en su primer etapa? Sí. Hasta el momento yo no tengo reporte de una persona que haya recibido la vacuna, que haya muerto por la vacuna. Hay que comentar una cosa. Para que una vacuna tenga acción, mínimamente tienen que pasar 4 semanas. Y si sabemos que es una primera dosis, pues tendríamos que esperar las 4 semanas, o las 4 semanas empezarían a contar después de la segunda aplicación, para que tuviéramos un efecto protector. De lo contrario, es tan vulnerable como cualquier otra persona. Porque la formación de anticuerpos no es inmediata. La formación de anticuerpos protectores y de células de defensa protectoras mínimamente lleva 3 semanas y para un efecto ascendente lleva 4. Los topes llevan todavía un poquito más de tiempo, pero no tenemos como tal ese reporte. Si me pudiera repetir la primera pregunta. Sí, si su oficina avala la entrada en operación de una clínica COVID aquí en la capital, ¿y cuáles son los alcances de la misma? Desconozco los alcances o cuál sea la intención porque no se han acercado con nosotros específicamente para que tengamos. Sin embargo, como tal, nosotros lo único que estamos buscando y pidiendo es que tengan todo el manejo de acuerdo a la normativa. ¿Estaría operando entonces al margen, señor? No está operando al margen porque tiene una normativa. Simplemente nosotros no hemos tenido contacto directo para tener control de ella. Ya para finalizar por mi parte, señor, para acallar cualquier tipo de rumor, se habla de que servidores de la nación ya han recibido o han sido inoculados con este primer reactivo e incluso comunicadores, señor. No, aquí en el estado de Tlaxcala no tengo ningún reporte. Todas las vacunas que se aplicaron por parte de la Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala fueron para trabajadores de la Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala. Continuamos con Araceli Sánchez de FM Centro. Buenas tardes, secretario. La primera pregunta sería, el próximo miércoles ya se cumplen los 21 días de cuando se dio a conocer que iniciaba el proceso de vacunación en Tlaxcala. Saber si está garantizada la segunda dosis, tomando en cuenta las noticias que se han dado a nivel nacional en cuanto a desabasto y la posibilidad de que no se cumpla con el número que ya estaba establecido. Efectivamente, nosotros estamos, en el tema de vacunas, estamos bajo la jurisdicción federal. Entonces nosotros estamos en espera de que la federación nos dé lineamientos y nos dé pautas para saber si va a existir vacuna para la próxima semana. O sea, ¿es incierto, todavía no tienen información de cuánto podría ser el retraso si es que así fuera? No, aún no nos han dado datos. Por otra parte, en cuanto al contagio que ya se hizo público del presidente de la República, que fue uno de los personajes que no se vacunó, en Tlaxcala se ha planteado esa posibilidad de vacunar al gobernador del estado, dada la investidura y la importancia que tiene en el cargo para evitar riesgos. En Tlaxcala lo que estamos buscando es apegarnos a la normativa federal. En el caso de que se tuviera disponibilidad extra de vacunas, pudiéramos tomar alguna iniciativa aparte. Sin embargo, hay que recordar que existe un lineamiento de vacunación federal. El lineamiento de vacunación federal está apegado al Sistema Nacional de Vacunación. Entonces, ante ese lineamiento ellos marcan las pautas, los tiempos y las medidas que se deben de tomar y no están considerados todavía los funcionarios de alto nivel. Por otra parte, saber cuántas mujeres embarazadas se han contagiado de COVID-19 y cuántas de ellas han fallecido. Incluso a nivel nacional se ha dado a conocer que pues los menores incluso han resultado ya contagiados. Me gustaría conocer cuál es la situación en Tlaxcala en particular. Bien, en cuanto a mujeres embarazadas, tenemos un reporte aproximadamente de 15 mujeres embarazadas que han tenido problemas por COVID-19, de las cuales algunas, y es por eso que incluso nosotros pudimos afinar el esquema de tratamiento TNR4 y nos permitió para muchos datos de fisiopatología, nos dimos cuenta que se comportan como si fueran preeclampsia. La preeclampsia tiene un origen a nivel del endotelio vascular, que son el recubrimiento de los vasos sanguíneos, y eso nos dio pauta a que el ajuste del tratamiento TNR4 se hiciera todavía más intenso. Sí, algunas han perdido la vida, porque sí se ha perdido la vida de algunas de ellas, porque se comportan como si les diera un fenómeno secundario al embarazo que se llama preeclampsia y tienen efectos complejos. Lo que podemos decir en cuanto a niños es que sí ha habido niños incluso que por patología de base han tenido decesos. Llevamos un poco más
me parece que 3 decesos importantes en este tenor, de los cuales todos ellos tenían un problema, una patología muy fuerte de base, la cual pudo condicionar también que se complicaran en cuanto a COVID. Los menores que han sido muestreados y que generalmente se diagnostican por el seguimiento de contagios, no tanto por sintomatología, han permanecido en la mayoría asintomáticos. ¿Cuántos decesos en embarazadas, secretario? Tengo como tal confirmados 2 casos. ¿A qué me refiero con confirmados? Tenían prueba positiva ya antes de y dentro de la etapa, y se está asumiendo que eso pudo complicar el caso. De los casos que no tenemos confirmados son 3, los cuales hay una gran suposición, pero no tuvimos una prueba positiva. Por otra parte, saber cuántas dosis y de vacunas se empezarán a aplicar en adultos mayores, tal como lo marca el Plan de Vacunación Federal. La semana pasada nos mencionaba que ustedes no estaban coordinando este asunto, sin embargo, bueno, ya tras pasar una semana, conocer si ya tienen alguna información de ese tipo. No, nosotros no tenemos información todavía de cuántas dosis. ¿Ustedes entonces están participando en este proceso de llamadas, de convocar a los adultos mayores? No participa en este momento la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala. Finalmente, secretario, conocer si planean en Tlaxcala hacer pruebas en fase 3 del tratamiento candidato VIR-7831, que es desarrollado por GSK y la empresa VIR para pacientes con alto riesgo. El medicamento español, ¿no? Estamos buscando que toda opción de tratamiento que sea efectiva y que tenga un planteamiento serio, técnico, científico, con gusto lo usamos. Continuamos con Faridis Rodríguez de Agenda Tlaxcala. Buenas tardes, secretario. Primero que nada, conocer cómo va la estadística sobre doctores que ya fueron vacunados y si han presentado efectos secundarios. Y número 2, saber si ya hay alguna estadística de docentes fallecidos por COVID-19. De docentes efectiva, son parte de la población general. Como tal, no traigo el número concreto de cuántos docentes han fallecido, sin embargo, sí ha habido. La puedo traer la próxima semana con todo gusto, en específico de docentes. En cuanto a personal de salud, tengo el reporte de 4.180 personas vacunadas, no solo médicos. Hablamos personal de salud, desde la persona que está en intendencia, camillería, enfermería y los trabajadores administrativos de operación del hospital. Puede ser cocina, puede ser limpieza, puede ser farmacia, a eso me refiero. Y a los médicos, se han aplicado 4.180 dosis. Sí se han presentado efectos adversos, hemos reportado 9 efectos adversos, de los cuales 8 muy leves, y 1 solamente con efecto moderado. Sí fue necesario incluso una intervención médica. Es así como damos por terminada esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.